Las palabras homófonas. Las palabras homófonas son aquellas que suenan igual pero difieren en el significado. Debido a esta coincidencia se generan dificultades para escribir correctamente. Completa las oraciones con las formas correctas. 1. Palabra A. Categoría preposición. Ejemplos. Los invitados fueron a la iglesia donde se celebra la boda. Palabra A. Categoría verbo haber. Ejemplo. Mariano ha terminado la tarea. Palabra A. Categoría interjección de pena, admiración o sorpresa. Ejemplos. Ah, qué bueno que te veo. 2. Palabra A. Categoría interjección. Ejemplos. Ay de mí. Palabra ay. Categoría verbo haber. Sé que hay una razón para explicar lo que está pasando. 3. Palabra hablando. Categoría verbo ablandar. Ejemplos. Yo ablando la masa de la harina con un rodillo. Palabra hablando. Categoría verbo hablar. Ejemplos. Quería seguir hablando con él toda la noche. 4. Palabra abría. Categoría verbo abrir. Ejemplo. Este local no abría los domingos, pero ahora sí. Palabra habría. Categoría verbo haber. Ejemplo. Habría que esperar un rato a ver qué pasa. 5. Palabra acervo. Categoría adjetivo áspero. Ejemplo. Tu comentario es demasiado acervo. Palabra acervo. Categoría sustantivo conjunto de bienes. Ejemplo. Posee un gran acervo cultural. 6. Palabra ala. Categoría sustantivo parte del ave o de una nave. Ejemplo. El pájaro tiene una ala herida. Palabra ala. Categoría verbo alar. Ejemplo. Ala la puerta para que podamos pasar todos. 7. Palabra aprender. Categoría verbo conocer. Ejemplos. Estoy aprendiendo la tabla de multiplicar. Palabra aprender. Categoría verbo coger. Ejemplo. Lo intentaron aprender en el aeropuerto al bajarse del avión. 8. Palabra haremos. Categoría arar. Ejemplo. Aunque haremos la tierra ahora, más adelante tendremos que volver a hacerlo. Palabra haremos. Verbo hacer. Ejemplo. Haremos una obra de teatro sobre Cristóbal Colón. 9. Palabra as. Categoría sustantivo carta de baraja. Persona sobresaliente. Ejemplo. José Antonio es un as de las matemáticas. Con el as que había cogido, ahora Juan completaba un trío. Palabra as. Categoría verbo haber. Ejemplo. ¿Todavía no te has enterado? Palabra haz. Categoría verbo hacer. Ejemplo. Haz las cosas con cautela, hijo. Palabra haz. Categoría sustantivo, conjunto de partículas luminosas. Ejemplo. Trajo un haz de leña. 10. Palabra hasta. Categoría sustantivo, palo, cuerno. Ejemplo. Del asta pendía la bandera de la República. Palabra hasta. Categoría preposición. Ejemplo. Vuela hasta el cielo. 11. Palabra atajo. Categoría sustantivo camino corto. Ejemplo. Vamos por aquí. Yo me sé un atajo. Palabra atajo. Categoría sustantivo hato pequeño grupo de ganado. Cosas. Ejemplo. Un atajo de reses cruzaba el río. 12. Palabra haya. Categoría sustantivo amo. Ejemplo. Tenemos que contratar una haya nueva para los niños. Palabra haya. Categoría verbo haber. Sustantivo árbol. Ejemplo. Ojalá le haya gustado la sorpresa.
13. Palabra azar. Categoría sustantivo casualidad. Ejemplo, por un azar del destino no llegó a tiempo a su cita. Palabra azar. Categoría sustantivo flor. Ejemplo, qué bien huele el azar. 14. Palabra vaca. Categoría sustantivo parte superior. Ejemplo, ayúdame a asegurar esa valija en la vaca del coche. Palabra vaca. Categoría sustantivo mamífero. Ejemplo, las vacas de esta hacienda no dan leche. 14. Palabra pollo. Categoría sustantivo ave de corral. Ejemplo, la abuela criaba pollos en el patio trasero de su casa. Palabra pollo. Categoría sustantivo asiento de piedra. Ejemplos, a las muchachas las dejaban recibir visitas sentadas en el pollo. 15. Palabra vacante. Categoría sustantivo. Mujer que sigue el culto a Baco. Ejemplo, es una vacante ebria que inmola en el altar de Dios sangriento los objetos más amados. Palabra vacante. Categoría sustantivo. Disponible. Ejemplo, en la oficina hay un puesto de asistente vacante. 15. Palabra vacía. Categoría sustantivo vasija. Ejemplo, el Quijote iba muy tranquilo con su lanza y su vacía en la cabeza. Palabra vacía. Categoría sustantivo que no está llena. Ejemplo, esta farmacia está vacía. Nos atenderán rápido. 16. Palabra bacilo. Categoría sustantivo bacteria infecciosa. Ejemplo, varios laboratorios del país podrían haber recibido bacilo mortal por error. Palabra bacilo. Categoría verbo vacilar. Ejemplo, soy muy inseguro. Siempre vacilo antes de tomar una decisión importante. 17. Palabra vale. Categoría verbo valar. Ejemplo, aunque las ovejas valen, él no se asoma a verlas. Palabra vale. Categoría verbo valer de sustantivo documento comercial. Ejemplo, este libro vale $20. Tengo un vale para ver el concierto. 18. Palabra varón. Categoría sustantivo título. Ejemplo, el varón ha solicitado una audiencia con su majestad. Palabra varón. Categoría sustantivo ser humano de sexo masculino. El niño es varón. 19. Palabra vaso. Categoría verbo basar. Ejemplo, me sorprende que nadie me pregunte en qué me baso para afirmar semejante cosa. Palabra vaso. Categoría sustantivo recipiente. Ejemplo, quiero solamente un vaso de agua. 20. Palabra bate. Categoría verbo batir. Ejemplo, el jugador sostenía el bate con firmeza. Palabra bate. Categoría sustantivo poeta. Ejemplo, el bate ha recibido 2 de sus más célebres poemas. 21. Palabra bello. Categoría adjetivo hermoso. Ejemplo, era un bello ejemplar de su especie. Palabra bello. Categoría sustantivo pelillo. Ejemplo, acaricia el terso vello del durazno. 22. Palabra bienes. Categoría sustantivo patrimonio. Ejemplo, los bienes de la familia se encuentran protegidos por el derecho. Palabra bienes. Categoría verbo venir. Ejemplo, Juan, ¿vienes a buscar tu ropa? 23. Palabra botar. Categoría verbo arrojar. Ejemplo, has botado la herencia que te dejó tu padre. Palabra votar. Categoría verbo sufragar. Ejemplo, el Senado votó la reforma. 24. Palabra cabo. Categoría sustantivo extremo soldado. Ejemplo, tienes que agarrar siempre la sartén por el cabo. Palabra cabo. Categoría verbo cavar. Ejemplo, yo cavo durante 1 hora y luego tú cavas por más. 25. Palabra desecho. Categoría sustantivo residuo. Ejemplo, los presos se quejaban de ser tratados como desechos. Palabra desecho. Categoría participio de deshacer. Ejemplo, ¿has deshecho mis adornos florales? 26. Palabra hecho. Categoría verbo echar. Ejemplo, te echo de menos. Palabra hecho. Categoría principio de hacer. Ejemplo, no lo hemos hecho así.
27. Palabra gallo. Categoría sustantivo ave de corral. Ejemplo, y el gallo había desaparecido. Palabra gallo. Categoría adjetivo alegre. Gallo sonrió de medio lado. 28. Palabra grabar. Categoría verbo fijar. Ejemplo, quería grabar el nombre de la casa en un letrero. Palabra grabar. Categoría verbo imponer tributos. Ejemplo, el Estado grabará la adquisición de artículos de lujo. 29. Palabra hierba. Categoría sustantivo planta. Ejemplo, tráeme unas ramitas de hierba para la sopa. Palabra hierba. Categoría verbo hervir. Ejemplo, hierva la cuchara de la niña que se ha caído al piso. 30. Palabra ojear. Categoría verbo pasar las hojas. Ejemplo, el viento soplaba con fuerza y los árboles ojeaban. Palabra ojear. Categoría verbo observar sigilosamente. Ejemplo, le voy a echar una ojeada al periódico de hoy a ver qué trae. 31. Palabra honda. Categoría adjetivo profunda, sustantivo arma. Ejemplo, te voy a arrojar una piedra con una onda si sigues molestándome. Palabra onda. Categoría sustantivo ola, espectro acústico. Ejemplo, las ondas sonoras viajan más lento que la luz. 32. Palabra hullar. Categoría sustantivo carbón. Ejemplo, el vendedor tenía las manos tiznadas de hulla. Palabra huya. Categoría verbo huir. Ejemplo, no importa que huya, pronto vamos a atrapar a ese ratón. 33. Palabra olla. Categoría sustantivo profundidad. Ejemplo, la pelota había caído en una olla. Palabra olla. Categoría sustantivo recipiente. Ejemplo, ¿me prestas una olla para hervir agua? 34. Palabra uso. Categoría sustantivo utensilio para hilar. Ejemplo, uso de lana. Palabra uso. Categoría sustantivo costumbre. Ejemplo, este libro tiene poco uso. 35. Palabra rallar. Categoría verbo raspar. Ejemplo, voy a rallar la zanahoria para hacer ensalada. Palabra rallar. Categoría verbo hacer rayas. Ejemplo, a estropear o dañar una superficie con rayas. Me han rayado la puerta del coche. 36. Palabra rebelarse. Categoría verbo sublevarse. Ejemplo, los soldados amenazaron con rebelarse si la paga prometida no llegaba. Palabra revelar. Categoría verbo descubrir. Ejemplos, a Moisés le fue revelada la ley de Dios. 37. Palabra sabia. Categoría adjetivo conocedor. Ejemplo, los años se habían vuelto muy sabia a la abuela Olga. Palabra sabia. Categoría sustantivo. Jugo de las plantas. Ejemplo, eres la sabia de mis días. 38. Palabra tubo. Categoría sustantivo. Pieza hueca. Ejemplo, ¿me prestas un tubo de ensayo? Palabra tubo. Categoría. Verbo tener. Ejemplo, dejen de pelear. Nadie tuvo la culpa de nada. 39. Palabra abrazar. Categoría verbo quemar. Ejemplo, las llamas abrazaban la cabaña. Palabra abrazar. Categoría verbo tener dos brazos. Ejemplo, tía Teresa siempre abraza a sus sobrinos para saludarlos. 40. Palabra asesinar. Categoría verbo matar. Ejemplo, me has asesinado con esa noticia. Palabra asesinar. Categoría verbo aderezar. Ejemplo, mi abuelo me cuenta que en su pueblo, como no había refrigeradores, debían asesinar las carnes para conservarlas. 41. Palabra cebo. Categoría sustantivo carnal. Ejemplo, era un cebo muy efectivo para pescar. Palabra cebo. Categoría sustantivo grasa. Ejemplo, he comido tanto esta temporada que me he convertido en una bola de cebo. 42. Palabra cegar. Categoría verbo dejar ciego. Ejemplo, me va a cegar tanta hermosura. Palabra cegar. Categoría verbo allanar un terreno. Ejemplo, el campesino salió a cegar.
43. Palabra sesión. Categoría sustantivo entrega. Ejemplo. Yo decido cuándo haré las sesiones de mis acciones. Palabra sesión. Categoría sustantivo reunión. Ejemplo. La sesión de la junta será en la mañana. 44. Palabra ciervo. Categoría sustantivo mamífero. Ejemplo. El ciervo más famoso del cine es Bambi. Palabra siervo. Categoría sustantivo sirviente. Ejemplo. No soy más que un humilde siervo suyo, mi señora.